Bienvenidos, bienvenidas a los tres pilares de la salud, ¿vale? Vamos a hablar principalmente de tres técnicas que, bueno, ahora mismo en Occidente, sobre todo la parte del Reiki y Flores de Bach, están un poquito más en auge, pero me quiero detener principalmente en la parte del par biomagnético, ¿vale? Por algunos casos de éxito bastante chulos que hemos tenido en los últimos tiempos y demás, y por todos los beneficios que puede tener. Como veis, tenemos ya la primera voluntaria en la camilla, intentando arreglar un poquito una contractura con el Pargen, del que ahora nos detendremos un poquito. Antes de comenzar, ¿conocéis estas tres técnicas? Par biomagnético, sí. Bueno, tú eres terapeuta, en tu caso... Reiki, sí. Flores de Bach. Sí. Las tres, ¿no? Es Sí. para tomar, ¿no? Flores de Bach. Eso es, Flores de Bach, Reiki y par biomagnético. Conozco, sí. Eso es. Vale, entonces, bueno, lo he dividido un poquito en cuerpo, mente, espíritu, aunque las tres realmente tienen que ver con cada uno de los cuerpos que tenemos, ¿vale? Porque desde mi punto de vista, al final, cada una de ellas pues tiene más que ver con cada uno de esos componentes. El par biomagnético, como vamos a ver, es bastante más físico de lo que puede ser el Reiki o las flores de Bach. La estructura de la charla, ¿vale? Va a ser mitad charla, mitad formación. Mi idea es que salgáis de aquí con una idea clara de lo que es cada cosa e incluso que podemos practicar algunas de ellas de manera independiente, ¿vale? No hace falta que se hagan grabaciones ni que se apunte nada de nada porque estas slides os las voy a compartir. Si al final de la charla me dais un correíto, os lo puedo pasar. ¿Vale? Mis datos de contacto los vais a ver en todas las slides, arriba a la derecha. En cualquiera de los casos me vais a poder escribir, ¿vale? Al hilo de lo que me preguntabas, el par biomagnético principalmente trabaja de manera bioeléctrica, biomagnética, los diferentes puntos del cuerpo de apertura y de cierre de un par. ¿Qué quiere decir esto tan abstracto? Lo que quiere decir es que todo en el planeta, incluyendo el propio planeta, tiene polos. Es como un imán, todo tiene un polo positivo y un polo negativo. Tu cuerpo tiene un polo positivo y un polo negativo, cada órgano y cada célula. Lo que hizo Goethe, la familia de los Goethe, fue desarrollar un sistema que iba detectando por kinesiología cada uno de estos pares del cuerpo y el impacto que tenían en determinadas patologías y en el desarrollo de estas. ¿Vale? Al final de lo que se trata es de equilibrar, siempre hablamos del equilibrio, equilibrar cada uno de estos puntos para evitar que una zona sea o demasiado alcalina o demasiado ácida. En el momento en el que tenemos un desequilibrio en uno de los órganos o en uno de los pares, somos propensos a generar reservorios entendiéndose como una zona de almacenaje de virus, hongos o parásitos, o empezamos a desarrollar otras patologías que pueden llegar a ser incluso emocionales. ¿Vale? El intestino delgado, por ejemplo, se relaciona mucho con temas cognitivos como puede ser esquizofrenias y así. Pero bueno, al final se trata de eso, de ir detectando con el cuerpo. Tenemos aquí a una voluntaria, Elisa, luego creo que vas a hacer con la siguiente, para ir detectando con el movimiento natural del cuerpo por kinesiología todos esos desequilibrios. El par biomagnético tiene una ventaja que a mí me fascina respecto a otro tipo de técnicas, y es que no te puedes equivocar. Si a ti te está saliendo un desequilibrio en uno de los más de 700 pares que se testan en una sesión, no os asustéis, unos 20-25 minutos de testaje, ¿eh? No estamos aquí 3 horas. Si yo le pongo a Elisa un imán donde no toca, no va a haber respuesta del cuerpo. Solamente hay respuesta si estamos tratando un par con un desequilibrio. Es como... en ese sentido. Es kinesiología al final. No tiene más que eso. Es algo, para mí es muy físico, pero también es energético. Tenemos por aquí a una persona que ha sido víctima también de estas terapias. ¿Qué tal? y bueno, creo que bien, ¿no? Hemos sobrevivido y demás. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nada, al final el resumen del par biomagnético realmente es esto, es aprovechar el biomagnetismo y el campo bioeléctrico del cuerpo para llegar a un equilibrio de pH. ¿Vale? ¿Alguien sabe el pH neutro, el valor que tiene? 7 algo. Sí, eso es, 7 puntos. ¿Vale? Yo siempre añado coletilla, ¿vale? No sustituye tratamientos médicos, sino que los complementa. Pero es cierto que el par biomagnético ha acompañado en algunos procesos bastante fuertes. Luego comentamos algún caso de éxito bastante chulo.
incluso en tratamientos de desintoxicación, para tratamientos de expulsión de mercurio del cuerpo, incluso temas de metales pesados o lo que pasó desde el año 2019. Yo tengo una, si queréis, yo tengo una amiga que ella y su marido abrieron la primera clínica de ozono en Madrid, hace muchísimos años, están jubilados los dos, y un día hablando me dijo, y nunca habían estado enfermos, menos uno que cogió una neumonía que estaba fatal. Hicieron de todo y no se curaba, y al final, dice, muy escéptica, pero le llevé para poner los imanes. Porque yo dije, oye, ¿y cómo se curó al final? Dicen, pues no te lo vas a creer porque yo no me lo creía con eso. Y tenía neumonía y estaba muy mal. Y era lo último para ellos, era antibióticos, hospital y todo eso. Entonces, bueno, probamos esto antes y se curó. En procesos en los que se toman antibióticos y medicamentos fuertes suelen venir muy bien para apoyar al riñón y para fortalecer el sistema inmunológico. Yo al final, a ver, yo no soy médico, no puedo decir al final si algo es bueno o malo dentro de la medicina, pero sí que en procesos así un poquito fuertes, sí que he tenido casos en los que el cuerpo ha respondido muy bien. Entonces es esto. Vale, durante la sesión realmente es lo que estaba comentando, ¿vale? Eli, voy a mover un poco tus piernas. Normalmente lo que se hace es esto ya dentro de cada persona, la sensibilidad de la propia intuición que pueda tener. En mi caso, que soy un poquito más friki del ámbito más energético, sí que intento hacer primero un ejercicio de conexión con tierra, ¿vale? Para intentar no volarme demasiado. En ese momento intento sentir a la otra persona, luego ya cada terapeuta, pues hace un poco pues, su truquillo. Y simplemente es, siempre con mucho respeto, se hace un primer testaje en el que se mira a ver si la persona está reaccionando bien a esa terapia y si de primeras está teniendo un movimiento natural similar a este. Es muy positivo que siempre se tenga una zapatilla con una suela recta, porque de esa manera se va a ver muy fácil si hay algo de movimiento en cada una de las preguntas que tú vas haciendo. Y vuelvo a lo de antes. Si el cuerpo está así, ahora te estoy forzando, pero... Sí, a ver, me estás poniendo como cuando haces las abdominales estas de levantar los pies. Vale, ya te estoy tranquilo. Sí, no pasa nada, por suerte tengo las abdominales más entrenadas de lo que parece, pero... Si lo tenemos nivelado, pues lo que decía antes, se interpreta como un no. Es curioso porque yo tengo la suerte de que a mí me formó mi tío, hace ya unos cuantos años en todos estos temas. Yo me llevo dedicando a estas terapias, sobre todo con Reiki, desde los 15 años. Tuve la suerte de que al final, por herencia familiar y así, pues me fui introduciendo y demás. Y a mí me decía que yo era súper raro, porque a mí con la gente se me desvía generalmente el lado izquierdo. Y en su lado, o sea, en su caso es el lado derecho. Pero bueno, ya cada persona. Y de hecho, si hago un autotestaje, a mí siempre se me desvía el lado izquierdo, por alguna razón. ¿A ti, Pablo, se te desvía el derecho? Sí, es que no recuerdo, pero me sonaba que sí. Si os lo preguntáis, Eli, ¿ahora qué tiene? Tiene un par gen. Tipos de pares, ¿vale? Empiezo por el par gen, que es el que tiene ella. Este par se suele tratar principalmente para personas que tienen o contracturas o algún tejido que se esté regenerando, alguna lesión, cosas así. Y bueno, Eli es una veterana de batallas, está ahí haciendo karate cada poco tiempo y bueno, tiene ya varias heridas de guerra. Entonces estamos aprovechando. Exagera mucho. Voy a karate 2 días a la semana, que tampoco es una cosa muy loca. Y luego hago consultoría, que eso es mucho más dañino, porque son muchas horas delante del ordenador y tengo la contractura esta del ordenador de eso al final. Eso hace más daño. El karate, de hecho, me compensa las contracturas. Pero bueno, al final es esto, ¿vale? Este tipo de PAS se utiliza mucho, sobre todo para deportistas, personas que suelen tener dolencias en rodillas, articulaciones y así. Pero realmente, para mí, el par biomagnético, la clave son estos 3 tipos de pares. Normalmente lo que se hace en una sesión es detectar primero si tenemos reservorios y si el cuerpo responde con un sí, se ataca directamente a esos almacenajes. Imagínate una cajita dentro del cuerpo donde hay un montón de virus viviendo. Lo que has comprado. Eso es. Bloqueos.
O un reservorio de bacterias o incluso si hay algún tipo de parásito y pues sí. Ha habido casos incluso de gente con parásitos que se los ha pegado el gato o lo que sea y con eso ha salido y luego, bueno, más allá de los temas escatológicos, ha ido bastante bien. Puedes Claro. contar si ya tengo reservorios de eso. Probablemente de parásitos no, pero de bacterias no. Es habitual que, sobre todo en las primeras sesiones, salgan algunos reservorios, incluso cuando estamos cerquita de estar con una gripe o algún catarro o algo así. Al final, para mí el tema de los reservorios, y lo comentaré luego después también con la parte de flores de Bach, normalmente la enfermedad o las patologías se suelen sentir desde fuera, que se van acercando. Empiezan a llegar y empiezan a manifestarse ahí. Entonces, bueno, con esto normalmente lo que se está empezando a desarrollar dentro del cuerpo se suele atajar bastante. ¿Para qué cosas pueden servir también tratar reservorios? Hemos tenido casos bastante chungos de gente con alergias fuertes a marisco o intolerancias alimenticias y resultaba que no era tanto una alergia, sino una desregulación en el propio intestino, en la propia microbiota, o por un exceso o por un defecto. Entonces, en el momento en el que tú regulas eso, el cuerpo empieza a digerir bien y a procesar bien según qué alimentos. Y hicimos la prueba. Esa persona luego comió un par de gambas y no le ha pasado nada, así que ya puede comer marisco y sin ningún problema. Pero sí que al principio tenía bastante reacción. Pues yo tengo dentro de 2 semanas pruebas alérgicas porque me dio reacción, estuve ingresada hace unos meses por una periodontitis y dio reacción la penicilina. A mí me daba reacción a la penicilina también. ¿Y con imanes las curan? Estas intolerancias alimenticias sí. No obstante, el tema de alergias es delicado. Siempre es bueno que aunque tengas un complemento como este, vayas haciendo un seguimiento. Hasta que tú estés 100% segura, no lanzarte ahí. Porque, repito, esto al final... hacen las pruebas. Claro, al final es ir viendo. Normalmente lo que suelo recomendar a personas que atiendo así es eso, que si están ya en ese seguimiento médico y demás, pues que se vaya viendo cómo va minorando y en función de eso, pues... Bueno. No, normalmente se suelen quedar un poco con cara de póker, ¿no? Decir, no sé qué has hecho, que ahora esto te afectaba antes y ahora ya no, pero es mejor tener el check médico. No me apetece nada. Lo he cambiado la hora 3 veces, o sea... Pero... Sí, te entiendo. Luego tenemos un segundo bloque, ¿vale? Que son los psicoemocionales y los especiales, ¿vale? Estos, los Goiz, comentaban más que su foco era armonizar emociones y así, pero también sirven para tratar órganos en concreto. Hay personas, no sé si es el caso de alguna de vosotras, pero he tenido gente que ha estado con la píldora anticonceptiva durante muchos años y eso ya sabéis cómo funciona, que está luego el cuerpo casi 2 años con temas hormonales y así, sin bajar la regla y demás. Es matemático. Y empieza otra vez a funcionar como toca. Muy relacionado y muy de la mano con el tema de las disfunciones glandulares. ¿Vale? Las disfunciones glandulares se tratan principalmente cuando hay un organito o una parte del cuerpo que no se está comportando como debiera. Gente incluso con ronquidos, gente con problemas respiratorios y así. Suele salir mucho temas de faringe con faringe. En hombres suele también bastante temas de próstata y cosas así. ¿Vale? Ahora que digo próstata, si alguna vez tenéis una sesión de imanes, no os preocupéis si empiezan a testaros zonas que son propias de un cuerpo masculino. Se testa de manera holística todos los pares porque se entiende que el cuerpo es como un PET, como una botella, luego tiene su forma de más. Pero los puntos energéticos son similares, ¿vale? Y luego por mi parte, más allá de esto que estamos comentando, yo sí que tengo una norma y es que en general a mí no me gusta poner imanes en personas que han tenido tratamientos oncológicos. Al menos en zona de pecho y así. Los Goiz decían, bueno, Goiz padre, que es el fundador, decía que no, los hijos dicen que sí. Pablo dice que no, porque al final los tratamientos oncológicos liberan muchos metales pesados. Si estamos en un tratamiento para liberar metales pesados, te lo compro. Y hay pares, sobre todo la parte de fémur invertido, ¿vale? Ahora explico por qué digo por qué digo que es invertido. Eso sí que te puedo aceptar ponerlos y tratar para que el cuerpo vaya depurando, favorecer lo que es el proceso de deglución, ¿vale? Pero si no, se puede
se puede generar un problema, porque al final son imanes que aunque no tengan mucha fuerza, esos que tiene Eli puestos, de hecho, son de 18 kilos, ¿vale? Y luego personas, obviamente, que tengan bombas de insulina o marcapasos, pues no es recomendable. De hecho, yo no los pongo, ¿vale? Entiendo que es porque acelera los latidos. Puede interferir con la máquina. No, digo que también tiene reacción del cuerpo. ¿Vale? Si queréis podéis probar a soltarlos para que veáis la fuerza que tienen. La verdad que es una pasada. Pero ha escogido el pequeñito, prueba con el grande. Sí. Que tienen menos. Es lo que quería probar. Es como de muerte. Entiendo que cuando dices 18 kilos es el efecto de separar Ten cuidado, los lados. Sí. Son 18 kilos, es la fuerza. Sí, cuidado con los dedos, por favor. No queremos lesionados, sino pargen para todo el mundo. Esos, de hecho, son de neodimio. La gracia de los de neodimio es que no los tienes que ir recargando. No suelen perder fuerza, es raro que pierdan fuerza, de hecho. ¿Vale? Entonces, nada, como decíamos, en la sesión es esto. Suelen ser unos 20-25 minutos de testaje. Se va viendo con el propio cuerpo cómo reacciona. De hecho, para finalizar una sesión, a mí ya me está diciendo el cuerpo claramente que sí que podemos quitar ya el pargen, que ya lo ha tenido suficiente, ¿vale? Es todo normal. El truco está en tirar un poco hacia ti, porque es muy fácil caer en la cosa de lo estaré moviendo yo o no. Pero lo dicho, se suele ver bastante fácil. De hecho, a una persona... ¿Para quitar esto ya? ¿Qué? No, quédate todavía. A una persona que se dedica a estar con ordenadores, por lo general suele salir bastante el par de occipital con occipital o tempo occipital. Entonces, voy a probar a ver si aquí te saldría. Sí. ¿Ves? Entonces, equilibras así y simplemente. ¿Ves? Hay un desvío. Entonces, como decía antes, si yo a Elisa le pongo unos pares que no tienen nada que ver con lo que necesita su cuerpo, imagínate. Así. No hay ningún tipo de acortamiento. Pero el que te ha salido de occipital, lado derecho, cuando decida. Sí, espera, yo te sujeto. Apoyo. Esta es la forma de no fallar. Si yo levanto, sin haber movido, veis que hay un acortamiento, no sé si deseáis saber. Sí, Incluso, mira, occipital. En el momento en que se le pone el polo positivo, ¿sí? De manera natural el cuerpo está equilibrado y de hecho vuelve así. Ya no se acorta. Esto en las primeras sesiones normalmente me extrae un poco más. Le digo a la persona que ya pegó y vas viendo cómo se va cortando el cuerpo y así. ¿Te quedas un ratito más así? Lo que me diga. Yo estoy tumbada muy a gusto. Ese por lo general suele bajar bastante revoluciones. Déjate verse un ratito, ya haremos un entero. ¿Vale? ¿Te da taquicardia? No. No. Entonces, al final es eso. Puedes cogerme la mano, verás que estoy muy tranquila. Vale. Entonces, al final, Estoy tranquila, no te acelera. la clave del par biomagnético, y es por lo que a mí es de las tres técnicas el que más me gusta, es esto, que es muy difícil que falles. De hecho, en su momento sí me he propuesto también estudiar acupuntura y así, pero no me siento tan identificado. Al final, la acupuntura es cierto que para mí es como más energética y esto más físico, porque esto al final es más para temas de microorganismos, pero la acupuntura, aunque es muy delicado, ya estás pinchando. Yo prefiero esto, porque al final es un imancito, no le vas a hacer nada a la persona. Y nada, y la parte que por lo general a la gente le gusta más, casos de éxito. Para mí el más fuerte de todos. Habéis visto por gen, ¿vale? Ombligo con la zona de la dolencia. Tuve el caso de una persona que había sido madre, el parto más complicado que os podéis imaginar, una diástasis más o menos así de unos 10 centímetros, con 3 sesiones a 1,2. Y ya no necesitó ni operarse ni nada. Se le empezó a cerrar tras un año y la verdad que se fue una pasada. Temas de migrañas, sobre todo. Bueno, en el caso de esta chica que siendo joven
Nere empezó con migrañas igual con 15 años o así, ¿no? O sea, súper joven. Pues nada, estando con la medicación casi cada semana y así, le ha pasado a tener una migraña cada mes, mes y medio y suelen ser por lo general bastante leves. Entonces la medicación la ha reducido también bastante, ¿vale? El caso de la persona que comentaba del marisco, ¿la tenéis aquí, esa Aurora? ¿Vale? Y como podéis ver, sigue vivo, lo que decía antes. Y ahora ya come marisco y gambitas y esas cosas. Y al final es eso, fue a partir de la segunda, una cosa así, ¿no? Luego, temas de insomnios, jaquecas y demás, suelen funcionar bastante. Con este del par de occipital con occipital, en su momento conocí a un acupuntor en Betanzos, que es un crack, y yo me estaba tratando con él y le dije, te cambio una de imanes por una de pinchitos, ¿cómo lo ves? Pues pocas veces he escuchado a alguien roncar como él. En serio, fue la sesión una pasada y le encantó. Así que sí, tenemos que seguir haciendo ahí. Mira, aquí hay un caso de Pargen, ¿vale? Esta persona, bueno, hace artes marciales, además de Tai Chi Chi Kung, Marcos que hace también como judo, ¿no? Una cosa así. Tuvo una lesión en la rodilla que iba cojo. Con el Pargen, a partir de la cuarta, más o menos, una pasada. Pasó de no dormir prácticamente por dolores a quitársele. Insomnios, indigestiones, hígado graso y riesgo cardiovascular. Esto es súper interesante. En mi caso, de hecho, yo me empecé a tratar eso también a mí mismo porque me dio envidia. Temas de gente que tiene lipoproteína demasiado alta por temas genéticos así, como es mi caso, ayuda bastante a equilibrar zonas como hígado, riñones y esto. Con analíticas se vio que en su caso empezó a reducir priones, toxinas y bueno, no está aquí puesto, pero realmente temas de mercurio. Esta persona ha estado quitándose también bastante porque su cuerpo no lo depura de manera natural. Entonces, todo lo que sea comer pescado no lleva mal. Y este es el caso que os comentaba antes. También hay pares para esto. No se suele decir tanto, pero a ver los hilos. Insisto, yo ahí no me meto tanto. Pero bueno, esta persona es cierto que al día siguiente estuvo con diarrea, estuvo con fiebres y demás, y yo pensaba, madre mía, verás tú. Pero bueno, afortunadamente lo que me dijo es que al cabo de unas horas para el mediodía ya se empezó a encontrar genial y que su cuerpo siempre que hace algo así reacciona igual. Y yo, vale, si es así de escandaloso, pues yo me quedo tranquilo, pero joder, así de momento. Lo que sí que fue muy loco, me dijo que había pasado de sentir como que la sangre era espesa a sentirse otra vez ágil y demás, a volver a hacer deporte sin asfixiarse y fue bastante bien. La verdad, eso ha sido bastante bueno. Y nada, lo que os comentaba antes, ¿vale? Aquí os voy a compartir luego, a quienes queráis, en estas slides, de 3 meditaciones que se pueden hacer en casa. Una, si queréis, la podemos hacer aquí después, que es muy cortita. Y sobre todo lo que es la enseñanza de cada uno de los gurús que desarrollaron cada una de estas técnicas, ¿vale? Esta, en principio, no la haríamos. Esta es muy suavecita. Esta es más conexión con los 4 elementos, ¿vale? Os las comparto y para que las tengáis. ¿Alguna cosilla sobre el par biomagnético antes de que comentemos, sí, Ricky? Yo quería preguntar, ¿puedes curar, o tratar más de una cosa en una sesión o solamente una? Sí. Normalmente, ¿esto cómo funciona? Es igual que las flores de Bach. Y digo que las flores de Bach por el mensaje que hacía el doctor Edward Bach. No se trata tanto de tratar lo importante, sino de tratar lo urgente. Entonces, es el cuerpo el que te va a estar diciendo exactamente qué tienes que tratar. Ahora, súper importante, en una sesión de par biomagnético no se suele poner más de 7 pares, porque es demasiado. 7 son muchos. 7 son muchos, pero muchos pueden estar relacionados para lo mismo. De hecho, cuando hay una persona que está con gripes o algo así, suele salir, es muy común que salga lóbulo con lóbulo, riñones, y te puede salir riñón par completo, que ya es 1, 2 y 3, o te puede salir solamente uno de los 2 riñones. Y luego se puede combinar también con hígado, vejiga y así, todo lo que tiene que ver con depuración. Cuando dices 7, quiere decir 7 pares. Eso es. Elisa ahora mismo tiene 1 puesto, ¿vale? Tenía 2, ¿no? No, cada par son 2 imanes. Polo positivo y polo negativo. Y luego hay aperturas o cierres que están en una zona muy parecida. Podemos tener sien o quiasma. En ese caso, ¿qué se hace? Se pone un par un poquito más grande
y ese mismo te está abriendo y cerrando para 2 pares distintos. De todas maneras, hay casos, hay gente que a lo mejor es un poquito más corpulenta, que me ha pasado, que tú testas y eso no cierra, tienes que poner ahí otro. ¿De qué estás hablando de cerrar? Cuando... ¿Estoy utilizando el de conejillo de Indias? Sí. ¿Cómo se sabe si algo cierra bien o no? Por esto. Ella ahora mismo tiene solamente un par. Entonces, Yo no acabo de ver bien cuando dice que se acorta. mira, O sea, ve. Vente por este de otro Sí, lado que lo verás. asómate un poco más. claro. ¿Ves que me cabe el dedo? Ahora mismo se está cortado e incluso sin yo hacer nada. Simplemente le estoy mirando arriba y abajo y se le ha cortado como puntas. En el momento en el que le vuelves a poner esto, sigo diciendo, ¿vale? Esto luego depende de cada persona. O sea, la sensibilidad que puedas tener o no. Por lo general se siente muy, muy fácil, ¿eh? En este tipo de cosas. Entonces, volviéndolo a levantar, ¿Qué has hecho ahora? Colocarle los Sí. Colocar. se lo he colocado. O sea, la apertura y cierre sería eso. Puedes poner un par y el otro. Que pongas un par es la apertura. El otro sería el cierre. Y te da igual empezar por el positivo o por el negativo. Es indiferente. La apertura es la misma. Lo que os decía antes, normalmente cuando hablo de los invertidos es por la parte de fémur. Hay otros que funcionan así también para la depuración de metales pesados. ¿Vale? Esta zona se activa muchísimo con eso. Esto es generar el proceso de dilución. ¿Pero es un arriba y un abajo o es un arriba? Depende del par. Este, por ejemplo, abre y cierra aquí y es invertido porque en vez de ser el negativo en el lado derecho, es el positivo en el lado derecho. Son pares un poco más especiales. Aquí otra pregunta que suele salir también bastante mucho. ¿Cómo se van descubriendo los pares? Literalmente se van testando. Esta gente que hacía solía coger tejido, un poquito de tejido, o sea, raspando un poquito, no os imaginéis que van aquí arrancando partes del... Tipo indio. Exacto. Cogían también muestritas de sangre, iban aplicando en esa zona y se iba viendo al microscopio si lo inactivaban o no. Entonces se van descubriendo así. Y al final, de los normales, hay hasta el 561. Ampliemos hasta 700 y pico por los pares especiales y disfunciones glandulares. Si acompañamos a una persona que está en un proceso, en un tratamiento fuerte, con alguna patología fuerte, ampliamos hasta los 900 y pico. Pero de normal, lo que os decía antes, no os imaginéis una sesión de 3 horas. Se testan unos 20-25 minutos. Y luego la persona permanece en la camilla con los pares colocados unos 15-20 minutos dependiendo del cuerpo. Y es el cuerpo el que también te va a decir al final si ya hay un desequilibrio o no. Y como decía antes, no te puedes equivocar. Si a mí se me estuviese abriendo, sabría que hay uno que está mal colocado. Tendría que irlo buscando. Bazo, por ejemplo, hígado y demás, que es una zona más amplia del cuerpo, toda esta parte de aquí y así, normalmente tienes que irlo buscando. ¿Dónde está la apertura y el cierre? Y luego, pues, bueno, os lo paso para que le echéis un vistazo a todos los pares que se testan en una sesión. Aquí estamos tratando un principio muy básico y es cómo se comportaría el cuerpo ante una patología. Entonces, al final es ir revisando todos y cada uno de estos pares, que al principio te parece un mundo, pero la realidad es que al final te los acabas sabiendo de memoria. Pineal, prepineal, postpineal, hipotálamo, recalio, suprarenal y así. Acabo de... Algunos años que decías que había 3 puntos. O sea, se puede tener un par que tenga 3 puntos en vez de 2. Sí, imagínate que te salen un par que abre en la zona de la sien y cierra con la zona del deltoides. Y otro que te abre en quiasma y te cierra a lo mejor en la zona de riñón. Son pares bastante comunes, de hecho. Lo que se suele hacer normalmente es que en vez de poner 2 imanes aquí, que a lo mejor es mucho, pones simplemente uno un poquitito más grande. Exacto. Al final es magnetismo. Tú estás teniendo esa carga negativa o positiva. Entonces te está abriendo y cerrando con los otros 2 pares. Es eso. ¿Vale? El par biomagnético, hipercompatible con otro tipo de terapias, acupuntura incluso, reiki y así. ¿Vale? Reiki está bastante más extendido. ¿Lo conocéis? ¿Lo habéis practicado? ¿Has recibido alguna sesión? Una vez me hizo un amigo que había hecho un curso, pero no sé si puso, ¿no? No sé. ¿No sabes? Solo sé que me quedé dormida, o sea, que algo hizo. Algo hizo. Vale, el Reiki normalmente suele ser bastante más emocional. Para mí es algo más meditativo. No sé. Funciona con la gente psicosomática muy bien. Funciona muy bien. Bueno, Yo- al final es
es una meditación bastante fuerte. Sí que es cierto que existe esa transmisión energética, pero para mí el Reiki, más allá de toda la propaganda que se ha hecho en Occidente y sobre todo desde las corrientes New Age y así, lo intento bajar a tierra. ¿Perdón? Vale. ¿Qué? Lo último. El Reiki lo intento bajar un poco a tierra. Ah, Sí, al final es algo más meditativo. Sí que se suele sentir bastante gustito, bastante... Claro. Para mí es algo mucho más meditativo y más de descarga emocional, ¿vale? Por un poco de contexto, ¿vale? Al final es esto, es un sistema energético. Más que desarrollado, descubierto por Mikao Usui, ¿vale? Yo, de hecho, pertenezco al linaje de esta persona, de Usui. La persona que me inició a mí cuando tenía 15 años, había estudiado también con personas que pertenecían a este linaje y es un poco la transmisión de esa enseñanza y ese respeto y esa admiración incluso a este regalo, ¿vale? Al hilo de esto, a mí no me gusta, por ejemplo, compartir de manera abierta los símbolos, ¿vale? Porque originalmente era como un secreto. Al hilo de los símbolos ¿para qué se usan? Los símbolos generalmente te están relacionando con diferentes partes energéticas de tu cuerpo. La parte más física, el Chokurei, que es con lo que tú inicias una sesión. La parte más emocional, el Seigeki. La parte más mental, el Honsatsu Sonen. La parte más interna, el Daiko Mio. Y luego el cierre de sesión, que es Raku. Yo personalmente, y opinión personal, aunque sea redundante, los símbolos para mí es algo súper occidental. A mí me enseñaron Reiki con 15 años, me habían puesto los símbolos en el cuerpo. Cuando tú inicias a una persona le estás como enseñando los simbolitos en las palmas de la mano, tercer ojo, coronilla, corazón, plexo solar y así. La realidad es que tú puedes conectar con esta energía sin necesidad de estos símbolos. Para mí son una muleta, como un amuleto, realmente. Y yo, de hecho, el cierre de sesión, Raku, que es más como un rayito, ¿vale? De hecho, se hace rápido, es como bajar a tierra. Yo no lo uso. Yo hago otro ejercicio después, ¿vale? Cosas importantes del Reiki. Dentro de la meditación y dentro de lo que se transmite de las enseñanzas más públicas o más occidentales del linaje de Usui. Estos dos símbolos, Daiko Mio y Honsatsu Sonen, súper importantes. El primero porque abarca un plano mental y porque trata la teoría, aquí me meto en un berenjenal, pero trata la teoría de la física cuántica de que el tiempo no es algo lineal, sino que es algo más esférico. Todo está pasando en el mismo momento. Gracias a Honsatsu Sonen, en principio, lo que se transmite es que tú puedes tratar momentos presentes, pasados y futuros de tu vida. No porque el futuro esté escrito, hay muchas ramas y demás según esta misma enseñanza, pero sí como para que te pueda acompañar algún tipo de situación en concreto. Y para mí esto, insisto, no deja de ser algo que tiene mucho más que ver con un trabajo de meditación. ¿Vale? Tú acompañas a la otra persona, pero tú no le quitas una enseñanza a la otra persona. Con el Reiki, ¿qué pasa? Que por lo general se suele, aunque los preceptos son muy bonitos, solo por ir no te irrites, no te preocupes, solo por ir agradece, trabaja honestamente y es amable contigo, con todos los seres, llegar a ese equilibrio no es fácil y cuando tratas a una persona a ti te tiene que pasar seguro, cuando estás con alguien, sentir a lo mejor alguna historia que está atravesando esa persona. Y no es agradable. No es un spoiler, no es agradable. O sea, por lo general luego separas ámbitos, pero normalmente te suele afectar un poquito. Entonces, el Reiki en ese sentido, yo lo veo más como un acompañamiento a la persona, no deja de ser una técnica meditativa, pero es bueno tener esa tierra, ¿vale? Y si vas detectando bloqueos, pues ir incluso hablando a la persona o acompañándola en esa enseñanza. ¿Vale? Entonces, nada, lo que comentamos. Principalmente en las sesiones, equilibrar el sistema energético, reducir estrés y ansiedad. La gente suele descansar mucho mejor después de las primeras sesiones de Reiki. Aunque tengo que decir que he tenido casos de gente que tras la primera sesión su vida empezó a dar un vuelco porque simplemente se empezó a centrar un poquito más en lo que realmente les atraía o les llamaba más atención. Y sí, hubo un chico que hasta me regañó un poco y me dijo, no sé qué me has hecho, tío, que ahora es todo un caos y así. Yo, no, es que a lo mejor tú viniste aquí buscando algo de claridad y decías que necesitabas un poquito más de relax, ¿no? Lo único que ha pasado es que te has relajado y has empezado a ver con claridad gente que no te conviene, un trabajo que no te conviene, un sitio en el que no quieres vivir y demás.
Pues, ¿qué quieres que te diga, tío? Se te va a poner todo patas arriba. Hay gente que no está preparada para verlas. Sí, es como empezar a ver la Matrix. Mola mucho. O sea, mola mucho y es divertido cuando lo cuentas desde fuera. Cuando me ha pasado a mí, ya... Exacto. Entonces, bueno, de normal, la gente lo que más suele decir es esto, que en una sesión lo que más suele notar es calor suave, pues ese típico hormigueo, gustito, relajación y así. Pero bueno, es algo como más útil, ¿vale? Casos de éxito de los últimos tiempos, sobre todo el más importante, el primero de todos. Una amigueta que tuvo una lesión fortísima tras una caída mientras escalaba. Bueno, se hizo un destrozo bastante curioso. Esta persona, para que os hagáis una idea, tenía una hernia discal, más o menos a esta altura. Ha tenido que operarse al final porque eso estaba hecho un Cristo el pobre. Con un par de sesiones mucho más relajado, empieza a dormir un poco mejor y al menos, pues oye, la tensión que le estaba generando todo esto empieza a disiparse un poco. Aún así es estas cosas físicas que sí o sí hay que ver. Temas de sobrecargas. Cuando esta persona que está llevando una clínica dental, varios centros de masaje y además justo la traté en un día que estaba con un gripazo, que si llego a saber que tenía gripe no voy a hablar, porque luego te lo pega. Pero una pasada. Según, además, a ella le hice una sesión doble, imanes con Reiki. Empecé a tratar la parte de pecho y demás y de repente la ves, pero es que matemático, que empieza a respirar. Se descongestiona por completo y empieza a descansar un poco más y así. Y la verdad que le fue genial. El caso fue una de las primeras personas que traté, la estoy poniendo ahora, pero esto no es reciente. Esto es de cuando tenía 17 años. La primera persona que empiezo a sentir así de una manera un poco más fuerte, yo lo estaba notando más o menos aquí en la rodilla como un bloqueo, no sé por qué, pero yo lo notaba. Entonces, imaginaos que yo estoy aquí haciendo mis cosas. Entonces, según vas bajando, le pongo la mano en la rodilla y no os exagero, pego una patada al aire que se me quedó el pie aquí. En ese momento se pone a llorar, le empieza a entrar una mala leche brutal y bueno, ¿qué está pasando, no? Y a partir de ahí, pues bueno, me estuvo contando toda la situación que tenía en casa, una serie de historias personales y así, y la verdad que se reenfocó bastante, porque estaba ahí con, bueno, típicos bloqueos y demás que se tienen en esas edades. Pues bueno, gracias a eso, de vez en cuando me lo recuerda, gracias a eso fue reencaminando un poco su profesión en sí y conoció al que es su actual marido, de hecho, a raíz de empezar a enfocarse un poquito más así. Y es estas cosas que las pongo porque pueden ser casualidades, pero me llamó la atención. De esto que justo te reenfocas y te empiezan a ver las personas concretas. Y el último caso que suelo destacar es la otra persona que os he comentado antes del hígado graso y así, es la misma. Es una persona que es un amor de mujer, pero es ruda en la forma de hablar y en la forma de ser y así. Es Ruda. ruda. Ajá. Sí, es como muy directa, muy chocante, muy... Pero esta persona, cuando quiere a alguien, no lo quiere, lo ama. Y si siente que una persona es cercana, no es su amigo, es su familia. Pues bueno, le estuve dando Reiki en un momento de su vida en el que se llevó un par de decepciones un poco fuertes y así. Y bueno, el tema del hígado graso y esto con par magnético y Reiki para estar un poquito más calmada y así, empezó a romper relaciones. En esas semanas se había cargado a 3 personas que sacó de su vida. No se las cargó literalmente, pero sí que las sacó de su vida. Y bueno, son esas etapas que son un poco dolorosas, pero está bien tener ese acompañamiento. Y la verdad que salió bastante, lo pongo aquí, salió bastante de ese bucle mental. Fue muy, muy chulo. Dicho todo esto, y antes de pasar al tercer bloque, ¿queréis que hagamos una meditación suavecita? Tú, Eli, eres privilegiada, estás ahí tumbada. Para hacer meditación de versión cómoda. Una sesión Sí. combinada. Eso es porque he llegado a la primera. Sí. Hombre, tiene que tener premio eso. Tomároslo Sí. así para la próxima y os incentiváis a llegar, ¿no? Bueno, vale, genial. Esta meditación principalmente trata de buscar un poquito el equilibrio, ¿vale? Y lo que se suele sentir un poco es lo que se siente al inicio cuando empiezas a practicar Reiki. Entonces, nada, es algo sencillito, algo rápido.
¿Vale? Intentamos cerrar los ojos o los dejamos un poco tornados. Y lo primero, nos sentimos cómodos, cómodas en la silla en la que estamos, en la camilla en la que estamos. Llevamos suavemente nuestra atención a la respiración. Inhalamos suavemente y soltamos. Y no te preocupes si hay algún pensamiento que pueda llegar a tu mente, algún recuerdo. Comprendes que es la naturaleza de tu mente y simplemente apartas con amabilidad ese pensamiento y llevas tu atención poquito a poco otra vez a tu respiración. Y sientes el movimiento del diafragma. Y sientes poco a poco la zona de la coronilla de tu cabeza, notando el movimiento de tu cuerpo con la respiración que estás haciendo. Sigues sintiendo el movimiento de tu cuerpo, suave, sin prisa, y sientes que es un lugar seguro. Visualizas poco a poco como un rayito de luz, un tubito de luz. Empieza a acariciar suavemente la zona de tu coronilla. Y sabes que es una energía muy amorosa y que siempre ha estado ahí. Y visualizas, lo puedes imaginar, visualizas cómo esa luz entra suavemente por la coronilla. Puedes sentir incluso algo de hormigueo o una sensación suave y cálida. Y sientes cómo esa luz baja poco a poco por la cabeza, sientes tus hombros, sientes tu pecho, los brazos, y sientes que sigue iluminando poco a poco tu cuerpo por dentro conforme va bajando. Es una sensación reconfortante. E independientemente de que pueda o no evocar algún recuerdo en ti, simplemente lleva tu atención a tu respiración y a esa visualización de cómo sigue entrando poquito a poco esa luz y llega a bajar hasta la zona de las piernas y pies. Visualizas y sientes que se expande y que toda tú brillas y que a su paso esa luz es capaz de disipar incluso tensiones, incluso aquellas cosas que nos han podido estar molestando los últimos días. Siempre ha estado ahí, acompañándote, y ahora la reconoces por esa sensación que puedes estar teniendo en la coronilla. Y sientes que se expande
y que te recarga. Y poco a poco llevas tu atención de vuelta a la zona del corazón y lo visualizas ahora lleno de luz. Y empiezas a tomar conciencia del sitio en el que estás, de tu cuerpo, sientes tus manos, tus piernas. Recuerdas que estás en una sala, en el centro de Neiwan, Torrelodones, y vas saliendo poquito a poco de la meditación y abriendo suavemente los ojos. ¿Qué tal? ¿Alguien ha llegado a sentir algo en la coronilla? Casi me duele. Eso es una meditación exitosa. ¿Sí? Vale. Sí, porque eso es tu cuerpo que te dice que necesitas descansar. Y no es coña lo que acabo de decir. Quienes hayáis sentido un poquito aquí, ese hormigueo, que es el objetivo de esta meditación, y empezar a ser consciente de alguna cosita que podamos tener que nos esté afectando, eso es lo primero que se siente cuando empiezas a practicar Reiki. Es un tipo de canalización. Y yo suelo incorporar la palabra imaginaos, porque mucha gente se siente como un poco cortada cuando les dices visualiza y así. No pasa nada porque lo estés haciendo bien o mal. Eso no es la importancia de la meditación. Lo importante es que puedas conectar con ese estado de tranquilidad como para estar un poco más centrado. Por cierto, Eli, voy a mirar que te voy a sobrecargar ahí con el... Sí, probablemente mi meditación ha sido distinta del resto. Esto sirve mucho para bajar revoluciones, ya te digo. Lo dicho, esta meditación la he variado un poquito en función de cómo os he ido sintiendo, ¿vale? Pero lo que os lleváis de aquí es un poquito, la guía es un poquito distinta, pero la podéis hacer tranquilamente, ¿vale? ¿Qué tal hasta ahora? ¿Sí? Bueno, pues entonces objetivo cumplido, Eli. Venga, genial, pues entonces el último bloque. ¿Por qué destaco las flores de Bach? Las flores de Bach para mí son un complemento de las dos otras técnicas. De por sí son súper potentes, ha habido casos bastante fuertes. Yo no he tenido tantos casos tan intensos como los que ha podido tener otros terapeutas, como puede ser incluso mi tío. Pero recuerdo casos de niños con vegetaciones o con temas de hemorragias y así, flor de corte, tema de limpieza y demás, ha sido empezar a tomar flores de Bach y cortarse por completo. De hecho, es curioso porque tuvimos en su momento un gatito que se hizo una herida bastante fuerte. Bueno, de hecho, tú no lo conociste, pero tuvo una serie de heridas así y así. Hemorragia, flor de corte, walnut, humedecido en un algodoncito, un poquito así, y mano de santo. En ese momento paró la hemorragia por completo. Bastante fuerte. Pero bueno, el origen, esta persona que veis aquí, doctor Edward Bach, esta persona era un doctor, era médico, ¿vale? Y esta persona estaba obsesionada con tener un tratamiento lo más inocuo y natural posible. Estaba convencido de que toda la química que se estaba metiendo en el cuerpo de las personas, pues bueno, entendía el por qué se administraban esos remedios naturales adulterados con esos químicos por mantenimiento, por todo lo que ya conocemos todos, pero no era partidario. Llegó a desarrollar incluso unas vacunas completamente inocuas, a raíz de algunas de las esencias que más adelante estudió y descubrió. Aún así estaba convencido de que incluso el pinchazo era demasiado agresivo para el cuerpo, era muy invasivo. Entonces, prueba-error. Él conocía una serie de plantas de las que se extraían luego medicinas, como puede ser incluso la penicilina y así, e intentó extraerles esas propiedades de una manera natural. Las flores de Bach, en esencia, son esas mismas plantas extraídas por un método de solarización. Por lo general, cada una de ellas son puestas durante de media entre 25 y 30 días. Se suelen hacer en momentos cálidos para que puedan extraer toda la esencia, para al final tener estas 38 esencias.
hay una de las esencias que es un poquito más especial, que ahora la voy a poner, ¿vale? Que mezcla de por sí tres esencias. Es la que más se ha comercializado en Occidente, la que se llama Rescue Remedy, que también está en cremas y cosas así. ¿Cómo se llama? Rescue Remedy. Ah, el que venden en la farmacia y que... Sí, Ese en es. spray, en crema, en gota, Efectivamente. de día, de noche. Eso es. Rescue Remedy, sí. De hecho, te tengo hasta uno sin abrir. Pero de Rescue Remedy está... Sí, eso es. En la mezcla del Rescue, además veo que tiene alcohol de uva. Se suele mezclar o con moscaró o con, sí, o con alcohol de uva o con otros alcoholes lo más naturales posible. No te vas a salir un copazo con esto, ¿no? Pero al Tendría final... mucho éxito. Sí. El alcohol es un método de relaciones sociales que, gracias, Sí, por ha contribuido a la existencia de lo que hay como sociedad. 100%. Pero bueno, al final esta amiga me parece un maestro. Además es curioso porque es de estas personas que una vez que desarrolló su sistema, en poco tiempo murió. Que también es casualidad. Es como que hubiese llegado a la meta. Creo que al final se nace con un propósito. Y esta persona llegó a la meta antes de tiempo, para mi gusto. Llegó a la esencia 38 y al poquito tiempo falleció. Esta persona, ¿por qué para mí es un referente? ¿Veis lo que os he dicho antes de que la enfermedad empieza a manifestarse desde fuera? Lo vas viendo. Las personas que tienen un poco más de sensibilidad, no sé si a ti te ha pasado alguna vez con alguna persona que trates, que dices, uy, esto, aquí empiezo a sospechar de que algo va a pasar, ¿eh? Suele ser por eso. Y esta persona sostenía mucho que la enfermedad surge de un desequilibrio y que se empieza a manifestar poco a poco y que cada enfermedad es al final una enseñanza. Es un mensaje delicado, ¿vale? A mí lo que me gusta es extraer su esencia. Es un mensaje delicado porque obviamente una persona que esté en mitad de un proceso oncológico o algo muy fuerte puede decir, ya, pero es que hay que vivirlo. Pues obviamente es muy duro. Pero si te vas a lo que es la esencia de la enseñanza es algo bastante bonito, de hecho. Porque al final lo que trata de enseñarte Bach es que en el momento en el que tú estás en ese equilibrio, es en el momento en el que tu cuerpo es más fuerte. El sistema inmunológico está más potente y además está denotando que no tienes ningún desequilibrio tampoco emocional. Entonces, para mí las flores de Bach, aunque es cierto que acompañan también en procesos infecciosos, en patologías fuertes, incluso en procesos alérgicos y así, para mí es algo que es mucho más emocional, porque suelen aportar bastante más calma. Las esencias están divididas al final en siete bloques, ¿vale? Y se tratan como grupos emocionales. Bach las definía como temores, incertidumbre, falta de interés, soledad, sensibilidad, abatimiento y sobreprotección. ¿Qué es lo más interesante de esto? Que Bach, al igual que los Goethe o Usui y demás, no tratan a una persona y un síntoma. Te tratan incluso, si hace falta, a un órgano con un síntoma. Esta falta de interés. Ha habido personas que les he estado poniendo flores de Bach, por ejemplo, clematis para órganos que están funcionando mal, que tienen poca energía. Pero también clematis es una esencia que puede ser para personas que están por lo general demasiado distraídas, que no se centran, incluso que no quieren ver lo que están viviendo, se abstraen del mundo. Casos de personas que pueden tener síndrome de Down, por ejemplo, súper útil también este tipo de esencias, porque les dan un chute energético muy fuerte que les hace tener mucho más fuego de cara a según qué problemas que pueden tener. El Rescue Remedy. Originalmente el Rescue Remedy era Rock Rose, ¿vale? Era la esencia para los shocks. Es, de hecho, si no recuerdo mal, la primera esencia que Bach estudió y empezó a probar con pacientes. Personas que han estado sometidas a un shock muy fuerte, quiero recordar, está en la biografía que está incluso en Amazon, una persona que había presenciado un atropello o algo así, estaba completamente paralizada, 2 gotitas debajo de la lengua y en ese momento, ¡hala! Las sesiones para mí son bastante más íntimas de lo que se hace incluso con Reiki y parque magnético, porque al final la persona se está riendo, te está contando algo de sí. Suele ser también una charla de unos 15-20 minutos, los que tratas de ver cuál es la fórmula más apropiada para la persona. Composición, agua mineral cerrada, algo completamente inocuo,
y 2 gotas de las esencias que te puedan venir bien. Máximo 7 esencias, yo no pongo nunca 7, salvo que sea un caso muy, muy, muy extremo. Yo aquí soy quizás demasiado alemán o muy como Bach, me gusta ir muy al grano. Como lo que decíamos antes, no se trata de tratar lo importante, que también, sino lo urgente. Y tratar realmente no el síntoma, sino esa patología. En su momento estuve tratando a una persona con una dependencia al alcohol brutal. Y no es que fuese adicto, es que no paraba de darle vueltas a las cosas. Entonces el alcohol le evadía. Al principio dije, le voy a chutar clematis. Era white chestnut. Personas que están todo el rato dándole vueltas a un problema que les están ahí comiendo. White chestnut empezó a relajar, empezó a beber menos. Magia y fantasía. Con solo unas gotas de esa planta. Sí, white chestnut. Las flores de Bach no es algo que te tomes una vez y ya está. No, Se suele recomendar que se tome 4 veces, 4 gotas al día. Y generalmente debajo de la lengua, porque por toda la zona de los capilares que tenemos por aquí absorbe mucho antes. Pero es absolutamente inocuo. Pero ¿y por qué dices lo del agua? Porque si tú haces una mezcla, ¿vale? En uno de estos botecitos vacíos, tú pones una base de agua mineral y le echas aquí las esencias. Y yo me he encontrado con personas que hacen cursos de flores de Bach que les dicen, ¿y por qué pones 2 gotas? Y dice, por si acaso una se me sale del frasco. Porque con una en principio es suficiente. Hay zonas de México en las que de hecho no las tratan de manera pura como las que tengo aquí. Estas de Healing Herbs es una pasada. Y no voy a comisión, ¿eh? Pero Healing Herbs a mí me parece la mejor marca que hay ahora mismo. Es la esencia pura extraída por solarización y ya está. Pero teóricamente funcionan también. Si incluso tú pones una sola gota en esta botella, tendrías para hacer tus mezclas. Porque se entiende que esa propiedad de la planta, esa energía que te puede aportar la planta, está ya como tal en la botella. Pero si dices que lo mejor es poner 2 gotas, o sea, una gota debajo de la lengua de él, ¿para qué te valen eso? Claro, porque tú la fórmula, tú pones esta base de agua y imagínate que en tu caso necesitas, pues, yo que sé, Rock Rose, Clematis y Impatience. Yo te hago esa mezcla de 3 Vale. y tú ya de esto con la Es pipetilla. más para mezclar entonces. Eso es, tú ya tienes tu mezcla personalizada. Entonces, esto, tú te vas poniendo tus 4 gotitas y demás. Que tal cual las tienes aquí, puedes poner 4 gotitas en tu botella de agua y te las puedes ir bebiendo también. Y entonces los concentrados es más para poner solo uno. Sí, pero yo pongo 2 de cada No, una de pero ellas. digo solo una planta. Sí, cada una de estas es solamente una planta, salvo Rescurrimedi, que es una combinación de 4 plantas. ¿Vale? Entonces es esto, es algo que es mucho más íntimo, entonces aquí máximo respeto. Cuenta la leyenda, y me lo puedo creer, que Bach, según entraba la persona en la consulta, ya sabía perfectamente la planta que le iba a poner. Y este hombre ponía una, no os penséis que se ponía ya a mezclar y demás. Pero cuando transmitía la enseñanza, pues hablaba de hasta 3-4, ¿vale? Para mí el legado principal, insisto, la detección de la enfermedad, el desequilibrio y la frase más importante para mí, somos más que nuestros síntomas. ¿Qué hay detrás? Yo tengo un coche, se me enciende el piloto que le falta aceite, joder, pues no le voy a dar un puñetazo a la bombilla para apagarla, le voy a poner aceite, pues esto es lo mismo. Se trata de ver realmente... ¿Y cómo os veía los síntomas? Hablando. Sí, pero al final yo creo que eso pasa incluso en casi todos los trabajos en los que tratas con mucha gente habitualmente. Te viene cualquier persona y por su forma de hablar ya más o menos ve patrones que son medianamente parecidos. Entonces tú ya más o menos sabes qué puede estar buscando la persona. Aún así, los que no tenemos ese nivel, pues solemos preguntar. Pero vale si viene y dice, ay, me duele por aquí, y tú dices, esto es el hígado, y entonces sacas uno de estos. ¿O no? Sí, puede ser. Lo que pasa es que esto trata más situaciones cotidianas. Si tú a mí me dices, por ejemplo, estoy súper estresada porque mi vecino hace mucho ruido, pues a lo mejor no te molesta el ruido. A lo mejor lo que te está molestando es que lo entiendes como una falta de respeto y como que te están pisando. O a lo mejor, pues como el caso de antes, a lo mejor estás dando demasiadas vueltas. Estudiantes, en mi propio caso, lo pongo más adelante como un caso de éxito. Cuando yo estaba en la carrera, estaba todo el día tomando Chestnut. Y es que era mágico, o sea, no se me quedaba antropología de España, pero era de tomar Chestnut, me lo leía una vez y ya estaba. ¿Cómo lo dices tan rápido? ¿Cómo es? Chestnut.
Sí, esto no os los voy a pasar. Claro, estás os estudiando lo enseño así. la BAU, le viene muy bien, ¿no? Le da la mejor. Pues mira, pero los nombres se identifican en inglés porque es algo más universal. Pero bueno, en el caso, sobre todo, hay uno que me llamó mucho la atención en Galicia. Tenía unos traumas bastante fuertes desde niña, pues bueno, relaciones con sus padres y así. Desarrolló pánico a zonas un poquito oscuras, callejones, aracnofobia y cosas de estas. Y haber tenido un trauma muy acotado y de un miedo muy acotado. Entonces, además de ponerle esto, esta la digo en español, además de poner Estrella de Belén, que es la de Star de Belén, por eso la digo en español. Y Honey Shackle, que es estar todo el rato mirando al pasado. Ya lo veo, no. Eso es. A esta le vino muy bien la de Limulus. Es un tipo de flor que viene muy bien para miedos conocidos, algo que tú identificas. Esto es para la parte Yo emocional. necesito uno de cada. Te hago un frasquito porque no de las esencias si quieres. Me llevo la caja y ya está. Bueno, entonces es esto. Para mí es algo mucho más emocional, pero como decía antes, ¿vale? La magia de las flores es que, al igual que el par biomagnético, trata también órganos. Y ha habido disfunciones glandulares fuertes que no he puesto aquí porque eran demasiado tal, que sí que dándoles un poquito de energía, incluso con Horby, con Crepe Maple, son flores que, las dos que he dicho, para dar energía frente a perezas. Fijaos qué curioso, ¿eh? Es una flor que está más destinada a temas de pereza y el Crepe Maple la limpieza. El hígado empezará a funcionar bien, corregirse niveles de colesterol y cosas así. Pero bueno, el tema de las adicciones que os comentaba antes, este funciona también súper bien. Y bueno, temas de sudoraciones y demás, otras personas que he tenido, gente deportista que sudaba demasiado. En este caso no es una disfunción glandular, es un exceso de. También suelen funcionar bastante bien. Y por mi parte, pues poco más. En esta diapositiva, ¿vale? Lo que os estaba comentando antes. Aquí os doy también otra meditación, esta es un poquito más fuerte. Si lo hacéis en casa, cada uno lo puede hacer a su manera, pero el objetivo de esta última, que por eso la estoy poniendo al final, es hacer un ejercicio de ver poquito a poco el cuerpo, de ir agradeciendo al final todo lo que tenemos, que gracias a esto estamos vivos y hasta podemos experimentar esta vida. Pero el objetivo de esta meditación es sacar un poco bloqueos y demás. Y por lo general cuando se hace, se suele ver de una manera clara o se suele sentir de una manera clara temas que nos pueden estar haciendo daño. Se trata un poco de verlo con amabilidad, de manera suave y ser conscientes de que en cualquier sesión de estas, lo hagáis con quien lo hagáis o si os animáis conmigo en algún momento, yo encantado tenéis mi contacto, encantado de hacer las sesiones que queráis. Pero sea con quien sea, si en algún momento estáis con alguna de estas sesiones y os encontráis incómodas, sois dueñas de esa sesión. Se puede interrumpir en cualquier momento. Yo he tenido suerte. En estos años solamente me han cortado 2 sesiones. Pero eran casos muy fuertes. ¿Qué quieres decir? Que una persona que a lo No mejor se puede está... hacer tratamiento que me cueste. Imagínate que empieza a dolerte algo o te Eso es. sientes incómodo o tal. Pues en lugar de aguantar Y tienes estrictamente, que- dices, no, creo que hay que cortar. parar y Sí. que hasta aquí. Sí, en su momento le estuve tratando con Reiki a una persona que, bueno, estaba descubriendo un poco su sexualidad. Tuvo un poquito, no bullying, pero sí tuvo experiencias bastante desafortunadas. Y según estaba en las primeras posiciones de Reiki así, en el momento en el que le puse así la mano, se puso a llorar y dijo, mira, necesito parar esto. Luego repitió, y ya la siguiente bien. Pero se me empezó a remover demasiado todo esto, además es que se notaba que era como un volcán. Pero esto no es Reiki, eso es No. meditación. Esto es una meditación para poder descubrir bloqueos y así. Es como un vale. añadido que Ya quiero que entiendo. os veáis como regalo. Pero a lo que voy es que en terapias que pueden ser más energéticas, como lo que es el Reiki, incluso si hacéis Shiatsu o algo parecido, o algo más físico, como el par biomagnético o acupuntura, si en algún momento estáis incómodas, el terapeuta al final no es quien está, desde mi punto de vista, llevando la sesión, sino la persona. El terapeuta no es un terapeuta, es un acompañante, pero el trabajo lo hace una única persona, la persona que está yendo a ese acompañamiento. ¿Vale?
Entonces, lo dicho, tenéis mi contacto, mi teléfono y demás. Quienes queráis os puedo facilitar esta presentación para que tengáis todo ese contenido teórico. Ah, sí, genial. Y nada, esto de hecho lo he cargado con tanta teoría no solamente para que conozcáis esto, sino para eso, para que os lo llevéis, ¿vale? Y lo dicho, si en algún momento os animáis, yo ahora que me he mudado aquí Sí. a la sierra, voy Ah, vale. voy a estar colaborando con Laura aquí en Neiwan para hacer este tipo de cositas. Entonces es eso, que si en algún momento os animáis y demás, por mi parte, encantado, vaya. Así que nada, espero que os haya parecido interesante y os haya gustado Sí, todo el... Gracias. Tu Eli ha sido la que más has disfrutado, ¿eh? Ella tiene que pagar ahora.